Se falamos do rei Saul, qual seria seu conceito, sua imagem deste homem? Agora, se falamos do rei David, qual seria sua imagem, este conceito? Em uma palavra, que você falaria sobre o rei David? E por último, se falamos sobre o rei Salomão, uma palavra, um conceito, uma imagem. Você tem aí? Agora, o que fala a Bíblia respeito a estes três homens? Então, assim entramos neste capítulo de hoje, Oração Bíblica Fé, nosso estudo bíblico semanal, em uma panorâmica da Bíblia, de uma maneira simples e prática para poder entender. E estamos caminhando juntos sobre as histórias, os acontecimentos, os períodos. E agora entramos em um novo período chamado o Reino Unido. Lembra que no tempo dos juízes, que vimos anteriormente, não tinha um rei. E o povo pide um rei através do profeta Samuel. E o profeta Samuel fica revoltado, triste. E Deus diz: não se preocupe, Samuel, não rejeitem você, me estão rejeitando a mim. E essa história, esse período, nos capítulos anteriores está toda a informação completa. Se você ainda não assistiu, vá para o canal de YouTube Corpo de Joinville, Exército de Salvação, programa Oração, Bíblia e Café. Aí encontrará todos os capítulos anteriores desta panorâmica e também compartilhe com seus amigos, com seus contactos, para que juntos podamos aprender e lembrar muita coisa que já sabemos, porém sempre tirar algumas lições para nossa vida. Desta forma entramos en este nuevo episodio de Oración, Biblia y Café. Entramos en este período, el Reino Unido, a partir de 1050 hasta 930. Tres reyes. El primero rey, Saúl, él reina por aproximadamente 40 años. Após dele, o rei David, 40 anos, e por último o rei Salomão. Todo esse período, 1050 hasta 930, com estes três reis, é considerado o período do Reino Unido. Após este período, virá um período chamado Reino Dividido. Mas vamos para lá. Então, temos esta nova figura, um rei. O povo pide um rei. 1 Samuel, capítulo 8, no capítulo anterior já vimos, certo, toda essa história, essa narrativa, como o povo pide um rei rejeitando de Deus como seu rei, como seu líder. E se você lê aí tranquilamente, você percibirá como eles foram obstinados, orgulhosos, decidiram rejeitar a Deus na sua liderança, como povo escolhido por Deus. É engraçado, porque Deus libertou, ajudou, fez milagres, perdoou, e assim todo eles rejeitam, tomam suas próprias decisões, e Deus permite que eles decidam dessa forma. Mas Deus advierte ao povo o que iria acontecer se tivessem um rei. Então aqui começa o período chamado o Reino Unido, com estes três reis de Israel. O primeiro rei é Saúl. E algumas das coisas especiais de Saúl começa aí no 1 Samuel capítulo 9, de aí para frente até o final do livro de 1 Samuel. Saúl era da tribo de Benjamim,
Y vamos a leer un poco como Eli era. En un verso 2 dice que Eli tinha um filho, está falando de Quis, o pai de Saúl. Ele tinha um filho chamado Saúl, moço e tão velho, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Então, de uma família rica, poderosa, está este Saúl, este joven Saúl, guapo, bonitón, falarían por ahí. Ele foi ungido pelo profeta Samuel e cheio do Espírito Santo. Até ele profetiza aí com outros e todo mundo fica olhando para ele. Porque Saúl está ali profetizando. Y es porque estaba lleno del Espíritu Santo que también transforma a este hombre. Comienza con muchas victorias respaldado por Dios. Infelizmente, en el capítulo 13 nos muestra dos errores de este hombre. La historia, y você puede leer tranquilamente en el capítulo 13, lembra que estamos en 1 de Samuel, dice que Eli tenía que esperar a Samuel por 7 días para hacer un sacrificio. Samuel demora y Eli fica nervioso porque también los soldados estaban expaliando, estaban desertando. Y Eli dice, me trae aquí un sacrificio que yo voy a hacer. Eli fez su sacrificio y dice así, bien rápidamente en el verso 13. Entonces Samuel dice así: você cometió una locura no aguardando o mandamiento que el Señor, seu Dios, le ordenó, pues su Señor teria confirmado para siempre su reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado no subsistirá. O Señor buscó para sí un homem segundo o seu corazón e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Foi desobediente a la voz de Dios y trouxe consecuencias. Y también porque tenía una responsabilidad grande. Él era líder, era rey. Un segundo error también cometido pero rey Saúl fue con el pueblo de Amaleque. Esto está en el capítulo 15, también você puede leer tranquilamente. Dice que Dios iría a punir, castigar a este pueblo, hacer justicia a través de Saúl y su ejército. Extermine todo, no deje nada. O que fez Saúl? No asesinó, no dejaron vivo al propio rey. Os soldados pegaron coisas, não sei se está bem falado, botín de guerra, coisas que pegaban animais e todo, e Deus falou, não faça isso. Desobedece novamente, ele culpa ao povo, a seu próprio exército, e Samuel novamente dice, Dios dice que no continuarás como rey. Hasta aquí nomás llegamos. Você fue desobediente a la voz de Dios. Y de ahí para el frente, el Espíritu de Dios fue tirado de este rey Saúl para continuar. O sea, el respaldo de Dios no estaba con él. Y por él, Dios permitió que ficara un tiempo sobre a liderança, porém sem o respaldo do próprio Deus. Ele teve algumas vitórias, mas aqui vemos a um Saúl desobediente, sem fé, rejeitando novamente de Deus. Em vez de procurar, por exemplo, a Deus, ele procurou uma divina. De una forma extraordinaria se presenta o espíritu de Samuel, que a propia divina fica a sorpresa, mas Dios permitió, y Samuel le comunica que irá a morir y sus hijos irán a morir también. Y eso aconteció en
das guerras, colocando su espada, el propio Saúl se mata, un suicidio, y los hijos de Saúl también murieron en esa guerra. Entonces es una triste historia de desobediencia, y también lecciones para nosotros de escuchar a voz de Dios, y también cuando tenemos lideranza que tenemos una responsabilidad mayor diante de Dios. Entonces ahí fica un poco la historia de este rey Saúl, y continuamos con el siguiente rey, que es el rey David. Entonces o Saúl fue rejeitado, mas continuó reinando por lo menos 10 años. En ese interludio, Saúl continúa reinando, mas Dios unge a través de un profeta Samuel al siguiente rey, segundo su corazón, a David. Mas David continúa se preparando, treinando para ser un siguiente rey. Entonces, él lembra cuando hablamos en los capítulos anteriores sobre Moisés y Josué. Siempre que hay un Moisés, habrá un Josué que Dios ya está preparando en un silencio. Esto también aconteció con un rey David y un rey Saúl. Entonces vamos para 1 Samuel capítulo 16, donde Samuel es enviado a la familia de Jesse para ver sus hijos, y de sus hijos sairá el próximo rey. 8 hijos tienen Omi, la tribu de Judá, y cada uno pasa frente al profeta Samuel, y a través del Espíritu de Dios dice, este no, y al final dice, falta un hijo. Entonces vamos para acá, y este Omi, Jesse, dice, tengo otro hijo, mas está cuidando a su oveja. Dice, manda llamarlo y que venga aquí. Entonces mandó llamarlo y o fez entrar. David, y aquí tenemos características físicas de este joven. David era ruivo, de bellos olhos y boa apariencia. Y el Señor dice a Samuel, levántese y unja-o, pues este es Eli, o caçula, o último de los filhos, que estaba allí cuidando a su oveja y no fue presentado para el profeta Samuel. Este era el hombre indicado. Samuel pegó el chifre do aceite y ungió David no medio de sus hermanos. Y de aquel día en adelante, el Espíritu del Señor se aposó de David. Entonces Samuel se levantó y fue para Ramá, donde Eli moraba. Entonces la historia es así. Saúl continúa reinando, fue rejeitado. Lembra la historia con los amalequitas, donde al final el propio profeta Samuel tuvo que exterminar al rey, cosa que no tenía feito el rey Saúl, desobedeciendo a las órdenes de Dios. Entonces rejeitado para ser un rey. Y aquí es ungido David y comienza su historia. En el capítulo 17 vemos la historia de David y Golias, este joven lleno de la presencia del Espíritu Santo, con fe, apasionado, y ten a victoria. Mas Saúl continúa reinando. De ahí para el frente ten amistad con Jonatán, con el hijo de Saúl. Saúl comienza a tener inveja de este hombre, de este joven David.
Saúl mató os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A fama de Davi foi crescendo, e Saúl foi diminuindo, e ficou essa envidia, essa raiva al ver este novo e prominente líder, e que tinha o respaldo de Deus, coisa que agora não tinha o próprio Saúl. Lembremos também que David llega a ser un ayudante na parte da realeza, y perto de Saúl tocaba instrumentos para acalmar ese espíritu que atormentaba también a Saúl. Ten amizades con Jonathan, fue casado también con Milca, filia del rey Saúl. Y el rey Saúl comienza a perseguir a David por mucho tiempo, y David tiene que fugir, esconderse por bastante tiempo también. David tiene dos oportunidades para asesinar, para eliminar al rey Saúl. Él dice: no, yo no voy a tocar a ungido de Dios, eso es con Dios. Y ahí vemos el corazón de este hombre. En ese tiempo que tuve que fugir, ahí David comienza a erguir vamos a hablar así, un ejército privado, para conquistar tierras, para tipo de seguridad para algunas personas, algunos pueblos. También se mixturó un poco con los filisteos, una parte extraña ahí de su periodo, mas Dios tenía un propósito para David también. Entonces, ahí están los valientes de David que continuarían después cuando él fue rey de Israel. Una de las características especiales de David es que consultaba a Dios antes de hacer algo, antes de ir para batalla, antes de hacer cualquier cosa. Él preguntaba a Dios o qué hacer, y Dios respondía y daba victoria a David. Porém, dos erros fue cuando no preguntó a Dios y fue derrotado. Entonces, también tenemos una lección muy interesante en la vida de este hombre, que tenía una intimidad con Dios magnífica. Preguntaba, cuando fracasaba, cometía errores, este hombre tenía coraje de arrepentirse, asumir sus errores, las consecuencias, y continuar humildemente. La humildad fue la característica también del rey David. Aquí comienza a reinar en parte del reino, 7 años y medio. Gobernó apenas en Judá. El norte estaba asumido por el general de Saúl, y tuvieron unas brigas, casi una guerra militar entre el norte y el sur, hasta que llegaron a una amistad, un pacto, y David fue proclamado rey de Israel de forma completa y reinó 40 años después a muerte de Saúl. Y ya sabemos cómo Saúl muere. Esto ya está en segunda de Samuel, a historia de este rey segundo, el corazón de Dios. Otra de las características del rey David fue la sensibilidad. Él escribió muchos salmos, los salmos de David, como él derrama su corazón perante la presencia de Dios, como tiene una sensibilidad, siendo un guerrero, un conquistador, un hombre fuerte, porém con una sensibilidad, con una humildad que caracterizó a este hombre a través de la música, a través de la poesía. Como Dios utilizó también a David
para nos abençoar durante as gerações. Entonces vemos un hombre poderoso, mas también con una humildad tan grande y una sensibilidad a la presencia de Dios, una comunión que tenía tan grande. También vemos cómo él fue humilde perante seus erros, seus fracassos. Tive muitas vitórias, mas dos fracassos grandes que a história lembra é seu relacionamento com Batseba, Betsabé en español, Batseba, y a esposa de Urias, ¿cierto? Este relacionamiento amoroso que tuve con ella, o crimen intelectual para colocar a Urias frente a uma das guerras para ser asesinado. Y aquí vemos un Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ele reconhece seu pecado, seus fracassos, e assume, não apenas chora, ele assume sua responsabilidade diante de Deus e perante os homens. Ele assume sua responsabilidade. O fruto deste relacionamento é um filho que morre al nacer. Ele jejua, chora, quando ele sabe que não tem nada mais que fazer, se levanta e continua. Se casa com Batseba e o fruto deste relacionamento é Salomão. E aqui vemos a misericórdia de Deus. Nós podemos olhar esta história como de forma tan humana, a veces tan morbosa, este relacionamiento con otra mujer y todo, más misericordia o perdón de Dios. Las consecuencias sí estuvieron, porém a misericordia de Dios que ultrapasa nuestro propio entendimiento, como Dios de un erro lo convierte en bênção. Entonces vamos a hablar de eso cuando falemos de Salomón. Y así continúa, después la historia se torna un poco oscura por problemas familiares como o abuso de dos filhos para uma irmã e a permissividade ou a passividade do próprio rei David. Aí começa a luta de Absalão também pelo poder e Absalão fica en un periodo como rey. O rei David, o pai, estirado, él tem que fugir da presencia de Absalón y fica seu filho gobernando por un tiempo. Luego após eso es resolvido y David es restituido, morre también Absalón. Y los últimos dos erros registrados ahí fue o censo. David envía a contar a seu poder militar, su poderío. No era necesario, porque Deus, ele que daba o poder para a conquista, no tenía que enorgullecerse, no tenía que contar todo lo que había. Y no final, o propio David es confrontado por Dios para escolher o castigo, a punición. 3 castigos. Y él escolhe a última. Você puede ver esto en un último capítulo de segunda de Samuel, y también vemos a muerte de este hombre. Vamos a dejar a historia ali, porque no queremos que David morra ainda. Entonces vemos a alguien humilde, sensible a la presencia de Dios, consultaba a Dios, esa sensibilidad nuevamente que quiero enfatizar de un hombre tan poderoso de guerra y todo, más con una sensibilidad tan grande para escribir poesía, para escribir música, para un músico extraordinario que avanzó
a Jerusalén. Entonces, ahí tenemos un resumen da vida un poco de este rey David. Y queremos ya finalizar con Salomón. Porém, vamos a dejar ahí un poco la historia de Salomón para el próximo capítulo. Ahora, ¿por qué? Salomón reina después del rey David. Es el tercero rey de Israel, el Reino Unido. Porém, este hombre que conocemos tan sabio, un hombre magistral, majestuoso, con un reino tan poderoso, tanta riqueza, tanta cosa boa, mas na mitad del camino, siendo un rey tan sabio, se torna más necio. Mas también vemos a misericordia de Dios en un reinado de Salomón. Porém, las consecuencias fueron terribles. El reino estaba unido, era un solo país, una sola nación, un pueblo de Dios. Mas ahora, de las consecuencias del rey Salomón, este reino se divide. Entonces, si Dios quisiera, la próxima semana, la semana que viene, en un próximo estudio bíblico de oración, Biblia y café, vamos a analizar la historia del rey Salomón y las consecuencias de afastarse de Dios. El hombre más sabio se tornó más necio y eso trajo consecuencias para el propio pueblo de Dios. Entonces, hasta la próxima semana, si Dios quiser. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Mas antes de eso, continúe leyendo la Biblia. Por favor, lea la Biblia, aliméntese, estudie la Biblia. Si tienen preguntas, por favor, entre en contacto con nosotros. Entonces, será hasta la próxima semana, si Dios quiere.